Antes de leer el Evangelio de hoy, que sale de Lucas 16, quiero hablar un poquito de las cosas pequeñas en nuestras vidas que agregan valor. Hay personas que me han dicho muy claramente, pastora, esto no es el momento de predicar sobre el diezmo. Esto no es el momento en medio de una pandemia, en medio de la injusticia racial, en medio de una división tan grande en ese país. No es el momento de hablar del diezmo. Pero quiero responder a esa inquietud preguntando si no es que en los mismos momentos de dificultad, si no son los momentos en los cuales tenemos que agarrar de las prácticas en fe y hacer las cosas sencillas, pequeñas, que nos lleva a la paz más amplia que buscamos. Cuando usted considera su vida, considera primero las cosas pequeñas que agreguen valor a tu vida diaria. Si pensás en las personas que amas, ¿cuáles son las cosas que amas de ellos? Yo no sé ustedes, pero en mi caso, siempre comienza con los detalles. Me encanta la forma que mi hijo Daniel se levanta en la mañana con su pelo todo parado como un gallito. Me encanta la forma que Sofía toca la nariz cuando le pica. Me encanta la forma que mi esposo pone su pantalón en la mañana que parece que es al revés. Son los detalles pequeños de la vida y de las relaciones que crean los vínculos de intimidad. Cuando usted piensa en las personas que amas o aún en las personas que extrañas, tal vez pensás en los detalles. Las cosas que te hacen reír cuando caminas solo y te estás recordando de esa persona en tu vida. Yo creo que es lo mismo cuando consideramos los lugares que nos hace falta. Y más cuando tenemos esa historia de migrante. No son los detalles que más anhelamos. Las calles donde caminábamos sin perdernos. Las comidas o los detalles en las mesas que extrañamos. Los lugares donde estuviéramos cuando teníamos un sentir especial. Una casa particular de abuela, de tía, de un familiar. Yo creo que en medio de esa pandemia también son los detalles, las cosas pequeñas que extrañamos en formas que nunca jamás pensábamos que íbamos a extrañar. Yo no sé ustedes, pero caminando con familias con dolor, nunca me había fijado tanto que en medio del sufrimiento yo tiendo simplemente a poner la mano en el brazo de alguien sufriendo. Ahora que no se puede tocar así tan libremente, me doy cuenta que son los detalles aún sin palabras, que agregan valor y relación. Tal vez ustedes son parte de comunidad que tienen desde marzo no estar en este santuario. Y tal vez extraña el sentir de estar con el calor de la gente o estar sentado en una banca donde antes había experimentado la gracia de Dios o arrodillado recibiendo la Santa Cena. Son los detalles que hace lo rico, abundante de nuestras vidas. La Madre Teresa tiene un dicho muy interesante al respecto. Ella dice que debemos de tener fidelidad en las cosas pequeñas, porque en las cosas pequeñas fieles vamos a encontrar nuestra fortaleza. Se lo voy a decir otra vez. La Madre Teresa dice que debemos de tener fidelidad en las cosas pequeñas, porque en la fidelidad en las cosas pequeñas vamos a encontrar
nuestra fortaleza. Si usted ha pasado por momentos en los cuales has perdido un ser querido muy cercano y conoce ese nivel de luto, tal vez lo que dice la Madre Teresa tiene impacto más profundo, porque caminando con esas personas lo que me han dicho es la decisión en las cosas pequeñas diarias de poner un pie enfrente del otro. Que la fidelidad en las cosas pequeñas se vuelve la fortaleza. Como la gente encarcelada en el tiempo de los nazis en Alemania, que hablaba de lo lindo que era ver un pájaro pasar. Las cosas pequeñas que eran testimonio y metáforo de algo mucho más amplio. Así con el diezmar. Cuando las circunstancias son difíciles, cuando tenemos que diezmar en medio de la inestabilidad financiera, uno dice, pero mejor no, lo dejo por otro momento. Es la fidelidad en las cosas pequeñas, en el lugar donde encontramos nuestra fortaleza. Jesús, en el Evangelio según Lucas, comenzando con el capítulo 16, cuenta a sus discípulos una historia muy importante. Y les invito, si están en casa, por favor, si tienen Biblia, ábrelo y sigue conmigo. Si no tiene Biblia, si va a nuestra página web epworthenespañol.org, allí el texto está impreso para que usted lo reciba mientras yo lo leo. Es Jesús hablando acá. Y les recuerdo, y es una de las cosas que he aprendido en ese caminar junto con mi esposo Edgar, entender el diezmar. Jesús habla de dinero más que cualquier otra cosa. Impresionante. Porque Jesús sabe, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Lucas 16. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Quiero parar ahí. Nosotros en Epworth usamos una palabra muy grande, mayordomía. Mayordomía, de hablar de cómo administramos los recursos que Dios pone en nuestras manos. Pero la verdad es que un mayordomo es un administrador. Alguien que administra bienes que no le pertenecen. Comenzamos ahí. Aunque creemos que la comida en nuestra mesa, que la casa donde vivimos, que las relaciones que tenemos vienen por todo nuestro esfuerzo, la Biblia nos dice, todos vienen de añadidura de Dios, que nos da todo lo que tenemos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. Lo interesante primero de ese texto es que no es una discusión. No es que el hombre rico llama al administrador, decirle, mire, yo he escuchado tales y tales cosas de tu administración, por lo tanto quiero ver si puedes seguir con los recursos que tengo. No. El texto comienza con el momento fuerte en que el administrador no ha administrado bien, por lo tanto, la riqueza se va de sus manos. Quiero que lo piensan en términos de Dios. Dios es el más rico, Rey de reyes, Señor de señores. Y no es que Dios tiene necesidad de lo que en otras partes de la Biblia le llaman dinero sucio, le dicen. No es que Dios tiene, como le dije a los niños el miércoles en la capilla familiar, no es que Dios tiene
un chanchito donde mete todo lo que nosotros le damos. Dios no tiene uso en nuestras monedas mundanas. Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios tiene todo, abarca todo en sus manos. Es el más rico, el más soberano, el único Dios. Y en su riqueza, Dios da las monedas de nuestra vida para administrar, no porque lo necesita, pero porque Dios quiere ¿qué cosa? Nuestro corazón. Y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Este hombre no administraba bien lo que tenía en las manos, así que enseguida perdió su puesto. El administrador, el mayordomo, nosotros, reflexionó, ¿qué voy a hacer ahora? Que mi patrón está por quitarme el puesto, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echan de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer, dice el Señor. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador, el mayordomo, le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escriba 50. Era que debía, ¿cuánto? Era que debía de barriles de aceite 100, pero el administrador lo bajó a 50. Luego preguntó al segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escriba 80. Nunca jamás en nuestra vida hemos intentado negociar lo que tenemos en deuda con nuestro Señor. Debo 100, te doy 50. Debo 80, te doy menos. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos de lo que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin que cuando estas se acaban, haya quienes lo reciben a ustedes en las viviendas eternas. Confuso, ¿verdad? El hombre rico le está diciendo a su administrador, admiro que sos astuto, admiro que estás siendo creativo, que estás poniendo tanta atención a los bienes que tenés. Oigo la voz de Dios diciendo, pastora, quiero que seas astuto con los recursos que tiene, que sea astuto con el ministerio de video, con el ministerio de adoración, con el ministerio de comida para el pueblo. Sea astuto, creativo, pero no deshonesto. Pero no deshonesto. El que es honrado en lo poco, dice Jesús, también lo será en lo mucho. El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho. O sea, tenemos que ser astutos en los recursos que Dios nos da, y aun si parecen pequeños, debemos de ser honrados en nuestra forma de administrarlo en lo poco, para también será así en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Lo sabemos de las relaciones. Yo puedo pintar una cara bien bonita, decir miles de cosas, pero si mi trato con mis hijos, si mi trato con mi esposo, si mi trato en la casa, en las cosas pequeñas, no honra a Dios, no estoy siendo íntegro con lo que Dios me ha dado. El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho. A él que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas o las riquezas sucias, dicen en algunas traducciones,
¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no ha sido honrado, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? ¿Cuántos líderes espirituales han tenido fracasos por decisiones supuestamente pequeñas en sus vidas personales, que ha tenido impacto tremendo en el ministerio que tienen? ¿Cuántos líderes actuales han abandonado la verdad, la integridad, la compasión, la capacidad de ser fiel en lo poco, creyendo que lo que importa es lo grande, no en el trato diario? Jesús, como que eso no fuera tan claro, lo pone aún más alto el tono. Ningún sirviente puede servir a dos patrones, dice Dios. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y las riquezas. Por eso somos llamados a dar el 10%. Porque en darlo, en sacrificar el 10% que pertenece a Dios primero, somos administradores solamente. Estamos diciendo que primero es Dios y el ministerio de su iglesia local. Cristo no tiene manos ni pies que no sean nuestros. Cristo no tiene riquezas mundanas que no sean dados por nosotros mismos. Oían todo eso los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce su corazón. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús no está jugando. Cuando nosotros somos fieles, honrados, íntegros en lo poco, también lo somos en lo mucho. Y cuando nosotros somos íntegro, honrado, fiel, como dice la Madre Teresa, en lo poco y con las riquezas mundanas, Dios confía las verdaderas riquezas espirituales. Por eso el texto que Marcela leyó de 1 de Pedro es tan importante, porque el diezmar, el dar de nuestras monedas, de nuestra riqueza mundana, es solamente el comienzo de entender que somos administradores de la gracia de Dios en su diversa forma. Y lo poderoso del texto de 1 de Pedro 4 es que es escrito en medio de mucha turbulencia, de mucha presión sobre la iglesia, de mucha necesidad. Y en medio de eso, Dios le está diciendo: así que para orar bien, manténganse sobrios y con mente despejado. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor, ¿qué cosa? Cubre multitud de pecados. No es que uno ama cuando todo es perfecto. Uno ama porque el amor cubre las fallas y las faltas. Igual, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Los detalles importan. No es solamente como practicar la hospitalidad. No es solamente amar cuando te aman. Es practicar la hospitalidad sin quejarse. Sin quejarse de los demás. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Por eso Pablo estaba tan contento con la iglesia en ese
en esa carta de 2 Corintios, porque él miró la generosidad y no solamente lo que estaban dando, pero miró la forma que estaba teniendo efecto en los demás. Y cuando somos fieles en poco, Dios nos da hasta mucho. En 2 Corintios, que leyó Marcela, recuerdan eso, dice en el verso 6, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Eso se trata no solamente con nuestras finanzas mundanas. Eso se trata con nuestro amor, con nuestro perdón, con nuestra hospitalidad, con la gracia que Dios nos ha dado. ¿Has intentado amar a alguien que tiene un corazón duro? Muy difícil, muy difícil. Lo que cosechamos en escasez produce muy poco fruto. Pero cuando lo derramamos, como ese frasco de perfume de María, extravagante, que llena la casa de la fragancia de generosidad y amor. Una de las cosas que me ha tocado muy profundamente en estos días es que tenemos familias en Epworth que están recibiendo cajas de comida. Familias nuestras que tienen necesidad de comida y están viniendo junto con varios otros de los 270 familias a recibir su caja de comida cada semana de por medio. Pero lo que me toca el corazón en la forma más profunda es que hay algunas de esas familias que siguen ofrendando a la iglesia. Ofrecen a la iglesia su dinero. Y cualquiera diría, pero ¿por qué no guardan el dinero para comprar la leche o los frijoles o el arroz? Porque entienden que al dar su ofrenda a la iglesia, están diciendo, Señor, confío en usted. Sirvo primero a usted y no al dinero. Y confío que usted va a suplir mis necesidades. Nosotros no damos dinero porque Dios necesita. Nosotros damos porque cambia nuestro corazón. Una de las cosas que quiero hablar mientras estamos hablando de diezmar es que hay gente que me han dicho, pero pastora, en 2 Corintios 9 dice que nadie debe de dar bajo presión. Estoy de acuerdo. Dios no es un Dios de presión. Dios te da el estándar de qué es la práctica espiritual, igual que orar y adorar y congregar en comunidad. Es de nosotros decidir qué vamos a hacer en lo poco para ver los resultados en lo mucho. Nosotros sí debemos de dar, no porque alguien está diciendo que tiene que hacerlo, sino debe de ser una ofrenda generosa, pensada de antes, no de impulso, porque alguien te dijo que podés pagar por la riqueza de Dios. Ya te dio la riqueza, ya te dio el perdón, el amor y todo lo que necesitamos. Estamos aprendiendo a confiar y servirle a Él mismo. Segundo, hay gente que me dice, pastora, es que yo no puedo hacer una promesa financiera ahora porque yo no sé cómo van a ser mis finanzas en 2021. Ok, entonces usted hace la promesa en base de dónde está ahorita, qué es el 10% de dónde está. Si se cambia tu circunstancia, ¿no cree que Dios sabe? ¿No cree que puede cambiar lo que usted ha puesto? Nadie tiene el futuro comprado, ni la iglesia, ni usted, ni yo. Es un acto de fe y de compromiso. Tercero, me dicen, pastores, que no lo quiero dar a la iglesia. Yo prefiero darle a algo de caridad. Mi pregunta, hemos perdido el entender qué es la iglesia local. Cristo dice que es la novia. La novia.
tan querida, tan importante que es la iglesia local. No su edificio, no su institución, no esta iglesia en particular. Pero Cristo no tiene manos sino las tuyas y las mías, ni pies que no sean los tuyos y los míos. Y cuando nosotros perdemos de vista que la iglesia local debe de ser el lugar donde los niños aprenden del amor de Dios, donde los adultos se rodean pidiendo perdón de otro y de Dios, donde nosotros estamos diciendo, testificando de la gracia y la gloria de Dios. Si no es eso, estamos más perdidos que cualquier otra cosa. La iglesia local es la estrategia de Dios para el mundo. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia local? No tu pastora, es Cristo. Es Cristo, cuerpo de Cristo, novia de Cristo, iglesia de Cristo. Último, personas me dicen, pastora, yo no confío en el liderazgo de la iglesia. No confío que van a administrar los bienes. No confío, casi me dicen, no confío en usted. Mi pregunta es, si este es el lugar donde confías tu desarrollo espiritual, debe ser el lugar donde pones tus recursos. Y si aquí no podés confiar tu desarrollo espiritual, tienes que buscar un lugar donde lo puedas hacer. Porque para crecer tenemos que ser humildes de corazón. Y tenemos que estar buscando de la sabiduría y la presencia de Dios. El diezmar es el comienzo. Y Edgar y yo, mi esposo y yo, los primeros pasos que dimos para eso fueron muy difíciles. Muy difíciles. Pero Dios nos acompañó. El segundo paso, después de diezmar, es lo que le llaman ofrenda especial. Esa capacidad de ver necesidad, no solamente en la iglesia local, pero ver a alguien que necesita ayuda con su renta, ver a alguien que necesita ayuda con comida, ver a alguien que necesita, y uno puede responder. Yo he escuchado a personas que caminan un billete extra en su bolsillo para que si ven necesidad simplemente respondan. Yo estoy aprendiendo de eso todavía. Les cuento que cuando estábamos afuera, yo estaba en una farmacia para comprar unas cosas y una señora enfrente de mí intentando comprar fórmula para sus bebés. Y miré todo pasó como era película. Miré que la señora no tenía los recursos y que no aceptaban al WIC. Y ella dejó la fórmula y salió por la puerta. Y yo, por tituar, no actué de inmediato. Llegué ahí y le digo a la señora, deme eso, lo quiero comprar. Lo compro, voy corriendo. La señora desaparecida. Tienes que estar dispuesta, dice el Señor. Doy gracias a Dios que traje esas fórmulas que había comprado. Le di a Saraí y Susana que ya lo dieron a otras familias que necesitan. Pero Dios quería que lo diera a esa señora. Estoy aprendiendo. La tercera nivel es un regalo extravagante, como lo de María. Derramado todo un año de ganancia sobre los pies de Cristo. Y eso solo puede llegar al punto de dar con ese nivel de generosidad cuando uno ha tenido la disciplina en las cosas pequeñas, comenzando con el diezmar, aumentando a las ofrendas especiales, llegando al punto que uno vive de 30-40% de lo que gana y de lo más a todo lo demás. Personas que trabajan sin pago como para ofrendar en una forma extraordinariamente. Diezmar es el comienzo. ¿Y sabe qué? Muchos cristianos no dan el diezmo. No solamente de Epos, pero en general.
Igual que muchos cristianos no leen la Biblia diario, igual que muchos cristianos no oran con una intensidad de creer que Dios está escuchando. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido la fidelidad en las cosas pequeñas. Había un artículo escrito por un señor Dennis Rainey que hablaba del hecho que para él este mundo está perdiendo la capacidad de ser fiel en lo pequeño. Y parte de lo que era interesante para mí es que él dice, Jesús enseña claramente, fidelidad en las cosas pequeñas muestra que uno llega a fidelidad en mucho, pero nosotros estamos viviendo en un mundo en que todos, me incluyo a mí, queremos mucho más sin darlo poquito. Queremos recibir el bono, la propina, sin poner el esfuerzo. Queremos recibir el avance sin tener la perseverancia. Queremos comer todo lo dulce en el mundo sin hacer ejercicio y mantener nuestros cuerpos. Queremos recibir el puesto sin invertir el trabajo. Una de las cosas que me encantó de mi esposo hace poco, alguien le dijo, es que yo quiero entrar y quiero trabajar ahí donde está usted. Ok, dice Edgar, comienza ahí. Yo comencé arreglando tomates. Allí comenzás, trabajando fielmente en lo poquito para que Dios multiplica lo que tiene. Ese Dennis Rainey dice que hemos convertido en una generación perezosa y sin orden. Y pregunta eso, que para mí me tocó. Hemos llegado al punto de creer que la meta grande significa que los pasos pequeños no cuentan. Como cuando alguien te pregunta si va a hacer algo y no contestas, o te tienen que recordar 3000 veces para una sola cosa. O que vos te comprometes a algo pero nunca apareces. Fidelidad en lo poco. O cuando ustedes dicen algo igual que yo a mis niños. Yo voy a llegar a la casa a tal hora. Y no llego. Cuando doy mi palabra a mi esposo que voy a cumplir con eso y 2 semanas después. Una generación perezosa y sin orden. Porque hemos perdido de vista que en lo poquito es donde llegamos a lo grande. Dios es claro. Y la invitación a dar es clara. Y la realidad que se trata de mucho más que dinero es más que evidente. Nosotros somos administradores, mayordomos de dinero, de comida, de gracia, de habilidades, de vida. ¿Cómo vamos a responder? Cada uno de ustedes que pertenecen a Epworth recibieron por correo postal una tarjeta. Debe de haber venido en 2 diferentes sobres. Si no lo tiene, si no lo ha recibido, usted también puede ir al sitio web y donde la sección que dice mayordomía, ahí hay un clic. Y les invito a orar, no por obligación, no por regla, pero por lo que el Señor nos está invitando. La tarjeta pide tu nombre, tu dirección, tu teléfono, tu correo, y es tu promesa de dinero que vas a contribuir a través de las ofrendas a la iglesia de Epworth en 2021. Y usted puede decir, voy a dar tanto por semana, tanto por mes, tanto por año, como usted lo quiera poner. Solo hay unas cuantas personas que ven esto. Nancy Lang, que es nuestra secretaria financiera, mi persona como tu pastora a cargo.
Si usted necesita cambiarlo, que lo cambie. Manda un correo a Nancy, me habla conmigo. El punto no es la cantidad. El punto es tu camino y mi camino hacia la fidelidad en lo poco, para que Dios lo multiplique a lo grande. Me diste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, porque me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, 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 y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña